8 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde, iniciamos la segunda hora de la vuelta, ya lo tenemos a Raúl, que ya nos prometió hablar de maratón. Sí, vamos, como recuerdan, este domingo se corren los 42K de Buenos Aires, una carrera muy importante para Argentina, para Buenos Aires, más allá de la cantidad de corredores, es algo importante a nivel continental, ¿no? Y como habíamos hablado también un poco de lo que es la historia del maratón, lo que habíamos charlado un poquito la semana pasada, hoy tenemos a Emiliano Batista, que es, además de un experto runner, un corredor, además de triatleta. No como vos. Yo trato. Él es. Emiliano Batista es doctor en letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras. Corregime, Emiliano, si hay algún error. Y investigador del CONICET también. Bien. Sí, impecable. Por eso dijiste que bastante venía de las académico. letras. Habíamos estado hablando en la previa, planteamos esta situación y dijo que venía de las letras. Yo no le quise preguntar, pero claro, ahora nos razón. También realizó varios informes acá en el país y en el exterior sobre la historia de la lingüística. Y además de todo eso, escribió 2 libros. Así que, sí, lindos Emiliano, libros, felicitaciones. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Emiliano? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí los trajo el libro Espiros, que habla un poco de la maratón en sí, ¿no? De esto lo que es el mito griego, ¿no? ¿Cómo es un poco esto, el mito de Grecia? ¿Cómo arranca el maratón? Bueno, en realidad, si vamos a hablar del origen de la maratón, tenemos que situar por lo menos la historia en 2 momentos en el pasado. Bien. Un momento a fines del siglo XIX, específicamente en 1896, cuando tiene lugar la primera maratón en términos de corrida, como en el marco de una competencia, de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Como prueba atlética. Y por otro lado tenemos que situarnos en el momento histórico que inspira a los organizadores de los Juegos Olímpicos a tratar de darle un marco deportivo a un hecho de naturaleza histórica, específicamente vinculado a un enfrentamiento bélico. Exactamente. ¿Sí? Ese hecho histórico tuvo lugar mucho tiempo antes, específicamente en el marco de las guerras médicas en la antigua Grecia, en el año 490 antes de Cristo. Más allá de que las guerras, como en esa época, duraban varios años. Me gusta esto, ¿no? Sí. En la historia del deporte, la historia del deporte es linda. Me gusta. Y como detalle de color también, por supuesto, confiando en lo que dicen los escribas, aquel acontecimiento histórico del 490 antes de Cristo, en donde un soldado griego corrió de una ciudad a la otra y demás. Habría que hablar largo y tendido sobre el tema porque hay muchas salvedades que hacer al respecto. Sí, era lo que hablábamos hay mitos, año, ¿no? ¿Te acordás que lo hablamos ¿Era de un poco? Filipides esa? Claro, exactamente. Claro. Hay un mito que también que no se sabe si corrieron los 40 aproximadamente o si fueron los 240 y pico, 250 y pico que realizó también. Claro. Hay un poco también de ese de mito que queda también para lo que es la maratón en sí, Tiene ¿no? más lógica que haya corrido los 40 y pico y no los 240, porque aparte es más humano como correr 40 kilómetros. Bueno, ¿no? pero queda la estela esa del mito también griego, ¿no? Sí, en realidad podríamos decir que en el imaginario social del ámbito del running específicamente de hoy día se consagró una historia. Exacto. Después nosotros tendríamos que ver cuáles son los motivos por los que esa historia se consagró y cuáles serían las otras versiones y en base a qué están inspiradas. Como te decía, en realidad hay escribas, hay cronistas que dejaron registro de alguna de las otras versiones. No es que son capricho del imaginario social. Muy Efectivamente hay escribas que dicen que Filipides corrió 240 kilómetros y no los 40 kilómetros aproximados que consistirían la maratón en sí. ¿Y es cierto que fallece después este soldado, que muere rápidamente, o es un mito otro también? De los mitos. Eso, por lo menos yo en las fuentes que revisé, no lo encontré. Claro. Pero... Será banco Filipides. Pero sí, claro, sí aparece. No solamente el hecho de que sea
Filipides, el soldado, sino que hay otros soldados involucrados que supuestamente también participaron en esas corridas. O sea, la actual inverosimilitud que tiene la historia, si lo ponemos en el contexto histórico de la antigua Grecia, quizás no sea tan inverosímil, por el hecho de que había soldados dentro del ejército griego específicamente preparados para trasladar las noticias, ¿no? Claro. Que recibían el nombre de hemeródromos, los corredores de noticias serían, ¿no? Entonces, suponemos que en realidad eran profesionales de esto. Claro. Es decir, estaban especializados en llevar noticias de una ciudad a la otra. ¿Qué te inspiró a hacer esta historia, escribir este libro? ¿O qué te apasionó? Porque veo que realmente sabés del tema. Bueno, no sé si sé tanto, pero lo que más que nada me sirvió para conectar dos pasiones en mi vida, es decir, el deporte de larga distancia y la investigación de orden histórico acerca del origen de la maratón, es el hecho de que encontré una figura del siglo XIX que actúa como ideólogo de la maratón. Es decir, a este hombre que se le ocurrió transformar los acontecimientos históricos en una competencia en el marco de los Juegos Olímpicos, era filólogo. Es decir, este hombre, el ideólogo de la maratón, es filólogo. Bueno, yo trato de ganarme la vida con los estudios sobre el lenguaje, con la filología y demás. Entonces, ¿y quién era el que Pierre de Coubertin era? El barón de Coubertin es el ideólogo de los Juegos Olímpicos. De los Juegos, ahí está. Francés, pero tenía un colega específicamente filólogo que fue el que le aportó la idea de la maratón. Exacto. Es decir, incrustar en los Juegos Olímpicos una competencia por la que cualquier atleta se sintiera interpelado culturalmente. Es decir, la idea era que esto invitara a los participantes a indagar sobre la antigua Grecia. Desde ya te digo que tanto Guido como yo, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Todos los que de alguna manera venimos del ámbito deportivo más periodístico, nos apasiona y la pregunta tiene que ver con esto. Quizás uno cuando hace una investigación periodística trata de recurrir a fuentes y muchas veces tenemos la suerte, en este caso, de que las fuentes a las que uno recurre están en tiempo presente, con las cuales uno puede hablar, o por lo menos hay alguien a quien recurrir. No es el caso que te pasó a vos. Entonces, ¿cómo terminas depurando lo que está escrito? Mucho será cierto y mucho no lo es. Entonces, ¿cómo depurás eso para llevarlo a un libro y plasmarlo y hacer semejante libro? Porque es un libro que evidentemente tiene contenido. Entonces, ¿cómo lo depurás y lo llevas a un libro eso? Bueno, en parte ahí se pone en juego la habilidad discursiva. Y en este caso yo el género que elegí fue el de la novela histórica. En ese caso puedo recurrir a la ficción para reordenar los datos históricos que fui relevando y para, entre otras cosas, poder cubrir algunos vacíos. Claro. Pero además, el hecho de que yo pudiera situar la historia en fines del siglo XIX, porque la acción específicamente sitúa ahí, actuó como punto de inflexión como para que pudiera retomar cuestiones del pasado y tematizar en ese escenario de fines del siglo XIX discusiones que tendrían vigencia en la actualidad. Claro. Exacto. Después, el nombre del libro es Espiros. Sí. ¿Quién era Espiros? Espiros en realidad es una forma sincopada, reducida, ¿no? Si quieren, cariñosa también podríamos decir. Como un apodo también. Como una especie de apodo que remite a Spiridon Lewis. Spiridon Lewis fue el griego que ganó la primera edición de la maratón de los Juegos Olímpicos de 1896. Y que tenía la particularidad de que no era un atleta profesional. De hecho, prácticamente podríamos decir que no era un atleta, sino que era un aguatero de una zona suburbana de Atenas, y que fue reclutado por el coronel Papadiamontoloulos, que fue uno de los... Nunca lo pude leer bien en el libro. Todas las veces lo leía mal, pero bueno.
Es el capítulo 1 ese, ¿no? Claro, no te pido que lo repitas, a ver si te complico. Pero... No. Este coronel, que existió efectivamente, no es un personaje ficticio, sino que es real. Real. Se involucró mucho en conseguir una persona que en terreno griego pudiera ganar esa maratón que tan vinculada estaba con la historia de su pueblo. Claro. Así que, y bueno, finalmente lo consigue. Es muy lindo el relato también, ¿eh? Sí, ¿te fue complicado escribir el libro? ¿Cómo fue el armado del libro en su totalidad? ¿Y cuándo fue que te decidiste, que dijiste, ya está bien el libro, lo quiero publicar? Lo cerramos acá. Claro. Yo vivo escribiendo por mi trabajo, nada más que no este tipo de libros, sino artículos de lingüística, así que estoy por ahí muy entrenado en lo que es en la escritura esa tarea. Claro. Es un proceso de elaboración que atraviesa distintas etapas, bastante engorroso por momentos, en otros momentos fluye, pero puntualmente en este libro me pasó que en cuanto encontré la idea y tuve tiempo como para materializarla, fluyó todo. Claro. Me sentí muy entusiasmado. No fue un libro trabado, no fue eso que sí, no sale. No, quizás costó encontrar la idea, pero una vez que encontré el escenario en el que situar, el diálogo entre los personajes, las cuando acciones, viste el puntapié inicial, arrancó y fueron 4 meses que trabajé duro para llegar a esto y fue encontrando el formato definitivo. Vamos al otro lado, porque ya estuviste hablando de la parte, si querés, profesional, más allá de que tiene un fondo de gusto, pero vamos al otro lado, la parte deportiva. ¿Cuándo surge, cuándo aparece esta parte de atletismo? Digamos, desde muy chico corres, empezaste más de grande. ¿Cómo viene esa parte, la parte deportiva? Bueno, en mi caso particular, la pasión por el deporte sí aparece desde niño y está vinculada a un club al que mi madre me llevaba para que practicara todo tipo de deportes. Cuando todavía tenía menos de 10 años, hacía básquet, tenis, waterpolo, que fue el deporte en el que después finalmente seguí durante mi adolescencia, fútbol, todo. Y además me gustaba mucho trasladarme de un lado a otro corriendo. Mira. Porque sentía que ganaba tiempo, sentía que a su vez me servía para entrenar. Recuerdo que hacía eso desde niño. Después, cuando tuve que elegir un deporte, a eso de los 12, 13 años, me quedé con el medio acuático. Seguí waterpolo. Claro. Lindo el waterpolo. Sí, muy lindo deporte. Sí. ¿Lo seguís haciendo actualmente o...? No, ya no. Desde que me metí de lleno con la larga distancia, ya está, sí. Pasados los 20 años, tuve una convivencia de 2 o 3 años con el running, con el... ¿Iban de la mano igual el waterpolo con el running o el físico termina padeciéndolo una cosa y otra al mismo tiempo? En principio iban de la mano, después no, porque en la medida en que uno quiere afianzarse en la larga distancia, tiene que poner en juego otros sistemas energéticos en el cuerpo, y el waterpolo es un deporte sumamente explosivo. Claro. La larga distancia, carreras de 2 horas, 3 horas o de 10 horas como un Ironman, te obligan a aplacar toda esa explosividad que demandan deportes como el waterpolo, como el rugby o como el básquet. Bien. Debe ser también un aplacamiento no solo físico, más allá de que es notoria la diferencia entre un físico de alguien que hace waterpolo con alguien que hace running, es principalmente notoria, pero también me parece que hay una cuestión mental también, en donde uno tiene que bajar revoluciones, porque si no son muchas horas de correr, como bien decís, contra un deporte que tiene un periodo limitado y de mucha explosión, en donde hay que estar muy metido durante ese rato, creo yo, ¿no? Sí, por supuesto. Es así. Después, para muchos de los corredores que van a afrontar lo que es los 42 kilómetros, a veces lo que hablaba un poco Ricardo del tema de esto de encontrar una motivación, ¿no? Porque a veces capaz uno está
entrena y capaz que no consigue a veces los resultados que quiere. Sí. Y a veces le falta una motivación externa, ¿no? Y a veces algunos con un libro, como puede ser en este caso, que es Spiros, que habla temáticamente de lo que es el maratón, a veces puede encontrar uno esa motivación que le falta para un cachito. Bueno, dale, voy a empezar otra vez, voy a tratar de dar todo lo mejor. Así que el libro puede llegar a ser un implemento, un motivador, claro, para largar esa cuota que le falta a uno, ¿no? Porque a veces uno se bajonea y a veces se quiere estimular con otras cosas, ¿no? Y acá es una lectura fácil, rápida, muy muy linda, y que uno te da ganas, como te da emotividad y te da ganas de salir. Así que para mí es un muy muy lindo libro para leerlo, ¿no? Y con respecto al otro libro, tenés La mirada de un Ironman. ¿A dónde apunta? Porque encima vemos que está ahí en la foto, hay un muchacho un poco cansado en la foto. Claro. Contanos un poquito de esto y también cómo elegiste la foto, por qué y de qué trata, ¿no? Obviamente. Bueno, en este caso es el que está en la foto es un atleta profesional. Liquidado. Está liquidado, pero porque ganó la carrera. Bien, sí. Claro, está uno de los mejores. Sí. Uno de los mejores en triatlón. Sí, a mi criterio el mejor triatleta argentino de larga distancia, de distancia Ironman, Eduardo Sturla, o Martín Sturla. O Martín, exactamente. Y que ganó 4 veces el Ironman de Brasil, que durante muchos años fue el único Ironman de circuito mundial que se hizo en toda Latinoamérica. Sí. Sigue siendo hoy por hoy el máximo ganador de la historia de esa carrera. ¿Fue tu primer libro este? ¿O fue alguno? Porque te veo joven acá. De lo que no tiene que ver con la lingüística, sí, fue el primer libro. Bien. Bueno, ¿y a dónde apunta este libro, La mirada de un Ironman? Bueno, en ese caso tenemos, de alguna manera ficcionalizada también, la trayectoria profesional de este atleta, y que sirve para recorrer la historia del deporte Ironman. El deporte Ironman reúne 3 disciplinas: natación, ciclismo y pedestrismo. Y justamente la tercera de esas disciplinas es la maratón. O sea, incluye lo que muchos atletas hacen una sola vez, exclusivamente el domingo. Qué duro igual, Imagínate hacer casi 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici y después terminar con 42 kilómetros de no completo corrida, ¿no? Ninguna de las 3. Yo ni arranco. Pues bueno, antes de tirarme a la pileta ya digo que no. ¿Y él sabe o la familia sabe que escribiste un libro acerca de él? ¿O algún agradecimiento? Sí. Él sabe, la familia sabe. ¿Quedaron contentos? Ese libro ya tiene 3 años. Quedaron contentos, me imagino. Sí. Y quedaron contentos. Sí. ¿Qué es lo próximo? Él me dice que se enteró de cosas que no sabía acerca de su vida. ¿Qué es lo próximo para la próxima carrera o qué es lo que estás preparando ahora? Yo los últimos años estuve participando bastante en competencias de Ironman, y ahora sigo con eso. Lo inmediato tengo un Ironman en Santiago del Estero, este fin de semana no, sino el otro, el último fin de semana de septiembre. O sea que estás en método comer bien, entrenar bien, cuidarme. Todo el año es así. Sí, porque yo los últimos años corrí bastante, entonces siempre tuve carreras cerca. Bastante, ¿qué es para nosotros que no corremos nunca. Colectivo? Me refiero a que participé en bastantes competencias y... ¿Cuánto es cada Bueno, los últimos 2 años participé en 4 carreras de distancia Ironman cada año. Claro, que por ahí no es lo habitual en un atleta de mi nivel. Claro. La familia acompaña este sentimiento que tenés, las parejas, contagiás a los demás con esta pasión que tenés. Sí, por supuesto que el entorno de los afectos más cercanos acompaña. Claro. Cuando apaguemos el micrófono nos contás la verdad. Y por ahí en conocidos se contagia. Pero enseguida uno se da cuenta del que se contagió por 1 o 2 semanas de euforia con el deporte y el que realmente es consistente. Sí, va a seguir desarrollando esa actividad por un tiempo prolongado en su vida. Sí.
Bueno, Emiliano, ¿querés decirnos dónde te pueden encontrar para adquirir el libro? ¿Cómo te pueden hacer? Sí, bueno, estaría buenísimo decir que se puede conseguir en todas las librerías, pero no es así, no en todas, así que tampoco puedo andar haciendo un detalle acá. Principalmente en la editorial Duncan, en la calle Ayacucho al 300, perfecto. Lo pueden conseguir. Después Duncan con K. Sí, en algunas otras librerías y a su vez también se puede comprar online. Exacto. O te pueden contactar a vos, a tu Facebook. Por supuesto. Emiliano Batista, se comunican con él y ahí él en mi página pueden encontrar la información. Batista con doble T. Batista con doble T. La primera. ¿Tiene algo que ver con el Checho? ¿El Checho? No tiene. El Checho tenía una sola T. Mira, es verdad, tenía una sola. Bueno, mira, somos mejor que el Checho porque tenés dos. Sí. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por haber venido. Primero que nada, hasta aquí, hasta el estudio, y después por habernos compartido un poco de esto, que es tu pasión, tu laburo también, que está muy bueno. Y como te decía antes, con Guido, que hace bastante tiempo que hacemos este programa, hay entrevistas que las disfrutamos y otras que no tanto. Bueno, esta evidentemente... les dije que va a estar buena. Les dije. Y es cierto que esta la disfrutamos mucho, así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Bueno, gracias a ustedes, y voy a tratar de escuchar si no le dicen eso a otro. No, vas a ver que no. Lo dice seguido. Gracias.